Bien, ya estamos aquí y seguimos hablando de la proporción, que es el tema de nuestro video. Quiero en primer lugar aclarar algo sobre la proporción que me parece de fundamental importancia. Si tengo un rectángulo del lado pequeño 1 y del lado largo 2, y tengo un rectángulo más grande del lado pequeño 1.5 y del lado largo 3, evidentemente el área de estos dos rectángulos no es igual. Quiere decir, el área 1 es diferente al área 2. Esto es evidente, pero la proporción de este rectángulo con este rectángulo es exactamente la misma. Quiere decir, la proporción entre el lado pequeño y el lado largo de este rectángulo es exactamente la misma proporción del lado pequeño y del lado largo. O sea, guardan la misma proporción. ¿Cuál es esa proporción? El doble. Porque el doble de 1 es 2, pero también el doble de 1.5 es 3. Entonces, esta proporción de 1 a 2 y 1.5 a 3 es la misma, es el doble. Es como hablar de la fracción 4 octavos y la fracción 2 cuartos. Pues en ambos casos el resultado es la mitad, es 1/2 o 0.5. ¿Se entiende? Aunque 4 octavos y 2 cuartos no son exactamente el mismo número, llegamos al mismo resultado. Aunque 1 a 2 no es igual a 1.5 a 3, es exactamente la misma proporción. Entonces, aclarando esto, que creo que queda claro y es muy sencillo, les quiero hacer una pregunta. Hemos hablado por un lado del número phi. Este número, que se dice que lo usó Fidias, arquitecto griego del clásico, en muchas de sus construcciones. ¿Qué es este número phi? Bueno, pues es el famoso 1.618033988 hasta el infinito. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver este número con la progresión de Fibonacci? Fibonacci, que era un matemático llamado Leonardo de Pisa, se cree que es el que introduce los números arábigos a Europa, y le llaman Fibonacci, por eso se llama la progresión de Fibonacci. Esta progresión, que es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etcétera, se puede seguir. ¿Y cómo se puede seguir? ¿Cuál es la constante de esta progresión? ¿Sí? Como el triángulo de Pascal. Es muy sencillo. 1 y 1, 2. 2 y 1, 3. 3 y 2, 5. 5 y 3, 8. 8 y 5, 13. 13 y 8, 21. O sea, todos los números están formados del número anterior. Bueno, ¿qué relación hay de estos dos elementos que temporalmente son completamente diferentes con la famosísima regla de los tercios? Bueno, vamos a ver primero qué relación hay entre estos dos. Bueno, pues la relación, ¿sí?, sencillamente es que cada vez, como decíamos, que sumamos el número anterior, 2 y 1, 3, 3 y 2, 5, 5 y 4, cada vez que va creciendo este número, el cociente de estos números anteriores se comienza a acercar a este número phi. ¿Sí? Cuando ya vamos en unidades de millar
en esta progresión, el cociente de estas unidades empieza a acercarse cada vez más a este número 1.618.033.98.8, ¿ok? Esta es la relación entre estos dos números, pero ahora, ¿qué relación hay aquí? Bueno, cuando hablamos de proporción, siempre hablamos de la mayor, la menor y del todo. ¿Cuál sería el todo? Pues la suma de estos dos, ¿no? Esto sería el todo. Entonces, si yo le pusiera números y dijera, esto es 1, este es X, no lo conocemos, sabríamos cuánto mide este, porque evidentemente esto es X menos 1. Si yo a X le resto esto, pues queda esto. ¿Queda claro? X menos 1 es la menor de 1 porque 1 es X más 1. ¿Se entiende esto? O sea, si yo a este X le resto 1, obtengo esto. ¿Sí? Pero si a este X le sumo esa unidad, obtengo el total X. Ahora, tendríamos que ver qué relación guarda, así como en estas fracciones, qué relación guarda este X con X menos 1 y con 1. Bueno, pues vamos a decir que X es a 1, o sea, este es a este, como 1 es a X menos 1. O sea, si lo ven, es la definición de Leonardo. La mayor es a la menor, esta es la mayor, X, es a la menor, como la menor es a la menor de esta misma. O sea, la menor es a la mayor, como la mayor es al todo. O lo podemos decir, la menor es a la mayor, como la menor es a la mayor más 1, o sea, a el todo. ¿Se entiende esto? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la matemática? Pues de aquí, de esta relación de X es a 1, como 1 es a X menos 1, si multiplicamos en diagonal, nos quedaría X cuadrado, o sea, X por X más 1 es X cuadrado, por X menos 1, perdón, es X cuadrado menos 1. Y 1 por 1, pues será 1. ¿Se entiende esto? Entonces esto es igual a 1. Si yo igualo esto a 0, X cuadrado menos 1 igual a 0, obtengo una simple ecuación. Creo que me salí del... Creo que esto ya no se ve. Lo voy a repetir. X cuadrado menos 1 es igual a 1. Al igualar esto a 0, estamos diciendo X cuadrada menos 1 es igual a 0. Esto ya se ve. Estaba viendo que en el anterior no se veía bien. Y entonces esto es una ecuación de segundo grado. O sea, X cuadrado menos 1 es igual a 0. Y una ecuación de segundo grado, ustedes saben por el bachillerato, que es de la forma ax cuadrado menos bx menos c igual a 0. Y entonces viene la famosísima fórmula general o la fórmula del bachiller, que es, ya la conocen también, quiero suponerlo, x es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Esto le llaman la ecuación, la fórmula general, o le llaman la ecuación del bachiller. Si ustedes resuelven esto, les va a dar un resultado. X es igual a 1 más menos la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Si ustedes resuelven esta, tomando en cuenta que A
es 1, B es menos 1 y C es menos 1 porque es el coeficiente de la letra, aunque no se escribe, como en este caso no se escribe, estos son los coeficientes, entonces esto va a ser el resultado. Y si ustedes resuelven esto en una calculadora, 1 más menos la raíz cuadrada de 5 sobre 2, ¿qué les va a dar? El número 1.6180339, etc. Entonces ya encontramos la relación de la mayor es a la menor como la menor es al todo con este número, ¿no? Y evidentemente también con este número, porque este número tiende a este número, ¿se entiende? Esto sería la comprobación matemática de esta relación 1 a 2. La menor es a la mayor. Y lo repito, la mayor es a la menor, bueno, el orden de los productos, como la menor es al todo. O sea, X es a 1 como 1 es a X menos 1. Y si lo hacemos en diagonal, obtenemos este resultado. Ahora, aquí hay algo bien interesante, que es la demostración geométrica, que es mucho más sencilla. Si ustedes tienen un cuadrado, del lado 2, 2, 2, 2, de alguna manera, si ustedes dividen este cuadrado en 2, va a quedar un 1 y un 1. Y si sacan una diagonal de este rectángulo, van a obtener un triángulo rectángulo donde H es la hipotenusa, este es el cateto 1 y este es el cateto 2. Ya saben, por favor, que el teorema de Pitágoras es hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, ¿ok? Entonces, lo estamos viendo de esta manera y decimos, la hipotenusa al cuadrado es igual a 1 al cuadrado, porque esto mide 1, ya dijimos que es la mitad de 2, más 2 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, la hipotenusa al cuadrado es igual a 5. ¿Por qué? 1 y 4 son 5. Para quitar este cuadrado, hacemos hipotenusa es igual a la raíz de 5. Y como este lado es 1 y este lado es 2, decimos que x, o sea, ya la proporción es igual a 1, que es el lado menor, más la raíz de 5 sobre 2. Y nos queda exactamente esto. Ustedes ven que aquí es más menos porque saben que en todas las ecuaciones de segundo grado hay dos resultados, uno positivo y uno negativo. El negativo lo vamos a despreciar porque es una longitud lo que estamos midiendo, es una distancia. Y no podemos medir distancias negativas. Entonces, ya llegamos a la conclusión de que el famosísimo número pi, tanto matemática como geométricamente, es x 1 más la raíz, x es igual a 1 más la raíz cuadrada de 5 sobre 2. X es igual a 1 más, ya no más menos, la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Y esto es en lo que se basan todos los artistas para hacer su obra. Fíjense, si volvemos al cuadrado, como lo hace Leonardo da Vinci, ¿sí? Si esta diagonal de la que estamos hablando aquí, que es la hipotenusa, la giramos de esta manera, esta diagonal nos va a quedar algo así, ¿ok? Y entonces aquí vamos a obtener un rectángulo de oro. Yo le advierto que esto no está a proporción, por eso no se ven las proporciones, pero si nosotros ese rectángulo de oro lo voy a hacer en inversa, le sacamos un cuadrado, obtenemos este rectángulo de oro. De este rectángulo de oro, al hacer un cuadrado, obtenemos este rectángulo de oro. Si aquí hago un cuadrado, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí.
obtenemos este rectángulo de oro. Y si aquí hago un cuadrado, vamos a ponerlo aquí, esto es el cuadrado y este es el cuadrado, entonces obtengo este rectángulo de oro y vamos obteniendo cada vez rectángulos de oro más pequeños, y si trazamos ese semicírculo entre los rectángulos vamos a obtener la famosísima espiral, ¿sí?, que también es de Fibonacci. ¿Queda claro esto? Espero que sí. Creo que es muy sencillo, aunque aparentemente pareciera como muy complejo. Está el cuadrado, ahí está el cuadrado, ahí está el cuadrado, aquí, ahí está el cuadrado, ahí está el cuadrado, y así nos vamos, y cada vez se va haciendo más chico, más chico, más chico, y entonces se genera esta forma, ¿no?, la espiral. Ahora, espero que todo haya quedado dentro de este papel. ¿Qué es lo que sucede con las artes plásticas y todo esto? Bueno, vamos a tener un rectángulo áureo, no cualquier rectángulo. La tele es un rectángulo áureo, la televisión. El cine en un formato, el formato de 35 milímetros de la película, es un formato áureo. Muchas de las obras del Renacimiento, de los grandes maestros, está hecha en esos rectángulos de formatos áureos que ya sabemos qué relación tienen el lado pequeño con el lado grande, el lado pequeño con el lado grande. Permítanme un segundo solamente para cambiar el papel blanco, que no se vea todo este relajo, y explicarles cómo van a ustedes a funcionar con esa regla de los tercios, esa famosa regla de los tercios. ¿Va solo? Bien, estamos aquí. Les acabo de hacer un pequeño resumen de todo lo que vimos, de la mayor a la menor, de cómo matemáticamente se llega al número phi y cómo geométricamente también se llega al número phi a partir de este resultado 1 más la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Ahora, ya quedó claro que existe un formato áureo. ¿Qué quiere decir formato? Cuando hablamos de formato en fotografía, hablamos tenemos dos maneras de referirnos al formato. La manera estética sería decir la proporción del cuadro. Y la manera técnica sería decir el tamaño de la película. Cuando nosotros decimos, y esto sucedía en fotografía análoga, formato 35 milímetros, quiere decir que la película mide 34 o 33 milímetros de largo por 24 de ancho, y la diagonal mide 35 milímetros. Si habláramos de formato 6x6, decimos, bueno, pues la diagonal de la película son 6 por 6 centímetros cada lado, la diagonal es un 80 milímetros. Y si habláramos de la película 4x5, etcétera. Eso es el tamaño de la película, el formato. En términos técnicos, hoy tenemos dos formatos, el formato, lo que le llaman el cuadro completo, el formato completo, el full frame, y los formatos que van recortando, ¿no? Que un celular tiene un formato pequeñísimo, ¿sí? Y el full frame es equivalente al formato de 35 milímetros. Pero en términos estéticos, el formato es la proporción del cuadro. Y tenemos claramente el formato áureo, el formato cuadrado, como en las cámaras de 6x6 que se utilizaron mucho tiempo, la Hasselblad o la Rolleiflex, los formatos apaisados, ¿sí?, que son extremadamente largos, ¿sí?, como la cámara Technorama Linhof 6x17. Todos estos términos los voy a ir explicando poco a poco ya cuando entremos directamente a la técnica de la fotografía, ¿no? Pero estos formatos también existían en la pintura. Es rarísimo ver una pintura del Renacimiento o una pintura de la Academia cuadrada, pero bueno, se podría dar.
Realmente los formatos de la academia eran el formato áureo, un poco a veces el formato apaisado que se utilizó sobre todo para describir escenas de guerra, de batallas. Y existe un formato que en la fotografía existe, pero pues hasta le llaman fotografía de ovalito, el óvalo, que era un formato para retrato, ¿sí? El óvalo o los medallones con la forma de un óvalo. Generalmente uno puede componer bajo los términos de la regla áurea cuando el formato es áureo, y ahora sí entendemos que el formato áureo guarda una proporción, como decíamos en el cartón anterior, guarda una proporción, el lado corto y el lado largo. Cuando se hace un cociente de C entre L y da 1.618.0, eso es lo que llamamos formato áureo. Ahora, ¿por qué la regla de los tercios? Quede claro que la regla de los tercios se puede hacer en cualquier tipo de formato, pero ya no va a dar este número de proporción, porque por ejemplo en el formato cuadrado, si tú haces un cociente entre lado y lado, porque no hay lado largo y lado corto, o sea, estamos hablando de un cuadrado en donde los 4 lados son idénticos. Entonces el cociente pues siempre va a ser 1. Y el número áureo es 1.618, ¿sí? Si aquí el alto es 1 y el largo es 7 o 17, como en la cámara 6x17, que es 6x17, el cociente de 6 entre 17 pues jamás va a dar este número. Entonces tenemos que hablar de un formato áureo. ¿Cuál es el formato áureo para nosotros? La película de 35 milímetros, todas las cámaras de 35 milímetros, y lo digo entrecomillado porque no existe la película de 35. La película es un sensor que digamos es una película virtual. Bien, este formato áureo que nos dan estas cámaras, las cámaras común y corrientes, Sony, Canon, Minolta, Nikon, todas las cámaras LSR de 35 milímetros tienen un formato más o menos en la proporción áurea. Y entonces decimos, ¿cómo podemos formar dentro geométricamente una serie de rectángulos áureos idénticos al del formato? Pues si esta línea la divido en 3 y esta línea la divido en 3 y trazo una serie de líneas imaginarias, voy a formar, y repito, aquí no se da porque no lo estoy midiendo, pues, pero si lo miden ustedes, hacen una relación de un formato áureo, ¿sí?, haciendo la división entre el corto y el largo, van a encontrar que al dividirlo en 3 geométricamente con una regla, va a haber 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rectángulos de la misma proporción que este. Como al principio decíamos, no de la misma área, porque esto es mucho más chico, pero sí de la misma proporción. Entonces, las intersecciones entre estos rectángulos son lo que Leonardo y Durero le llamaban los puntos de oro, ¿sí? O Juan Bautista de la Porta, otro pintor renacentista, otro artista renacentista, le llamaba la divina proporción. ¿Por qué la divina proporción? Pues porque es la proporción de Dios. Recuerden que para los griegos Dios se basó en hacer la proporción en reglas matemáticas, geométricas, ¿ok? Esta proporción por eso es divina, porque está basada en la naturaleza. Por eso hablan de que este número phi que Leonardo de Pisa lo estudió a partir de la reproducción de los conejos, ahora lo relacionan con el crecimiento de las hojas de los árboles, lo relacionan con las espirales que forman ciertas flores como el girasol dentro de su flor, pues, ¿sí? Entonces, estos números
son los números de oro, los números divinos. Y por eso hacemos este trazo. En la práctica, ¿qué podemos ver? Bueno, si yo en mi película quiero hacer un paisaje, ya mentalmente divido esto en 3 y digo, quiero darle peso al cielo, quiero que el cielo tenga mayor peso en la fotografía, pues utilizo esta división. Y esto, aquí voy a poner el horizonte. Quiero darle más valor a la Tierra, pues utilizo esta división. Y aquí la Tierra va a tener mucho más valor que el cielo. Pero si lo pongo en medio, vamos a ponerlo así. Si lo pongo en medio, estoy siendo ambiguo. Ni le estoy dando valor a la Tierra, ni le estoy dando valor al cielo. Y lo peor del caso es que para los renacentistas, para los mismos clásicos griegos, pues esto sería una gran desproporción, porque este lado y este lado miden exactamente lo mismo, ¿sí? Esto si mide 2, esto medirá 2, porque es la mitad. Y la mitad no es una proporción divina. Siempre hay una parte menor y una parte mayor. Si voy a retratar a un personaje, entonces voy a trazar mi regla de los tercios, ¿sí? Y si el personaje va caminando hacia derecha de cuadro, pues lo voy a ubicar aquí para tener más aire, como les había dicho de la regla del aire, hacia la derecha. Si mi personaje va caminando hacia izquierda de cuadro, lo voy a ubicar en la parte derecha para tener más aire hacia la izquierda. Y entonces esto ya me está dando una pauta de dónde proporcionar la imagen y dónde poner los elementos importantes. No necesariamente un personaje, puede ser una figura, una flor, un florero, una botella de vino, o puede, en lugar de un paisaje, todo tiene un horizonte. Puede ser una recámara, puede ser una estancia, puede ser un paisaje urbano, una calle. Pero siempre vamos a conservar esto. A mí lo que me importa muchísimo, y perdón que sea tan necio y que lo explique de esta manera matemática, lo que me importa muchísimo es que ustedes sepan por qué hay una relación de esta regla de los tercios, que lo dicen como el perico, que no saben, ¿y por qué los tercios, no? ¿Y por qué no son octavos? ¿Y por qué no son cuartos? ¿O por qué tercios? Bueno, pues porque estamos formando rectángulos de la misma proporción. Y si hiciera otro tipo de línea, otro tipo de proporción que no fuera en tercios, estaría haciendo rectángulos de otra proporción. Ya no sería la proporción áurea. ¿Está mal? No. Igual aquí, si yo esto lo divido en tercios, este formato que puede ser de Hasselblad, esto ya no es un formato áureo, porque de entrada la matriz donde estoy dividiendo no es un formato áureo. ¿Está mal? No, se hace una equivalencia, ¿sí? Y si lo que quiero es crear monotonía, crear, ahora sí que cuadratura, pues voy a poner al personaje específicamente en el centro y nadie se va a rasgar las vestiduras y va a decir que está mal, ¿no? Pero ya es una propuesta del discurso de ustedes. Vamos a regresar nada más para puntualizar todo lo que hemos visto a la oficina, y les agradezco que hayan llegado hasta aquí, porque eso quiere decir que les interesa, no lo que digo, lo que digo finalmente pues es lo que creo correcto y éticamente correcto, pero que les interesa ser mejores en la fotografía y conocer a fondo estas reglas que se hablan tan a la ligera. Nos vemos en un momento.